El siguiente video fue realizado por el Grupo 5 conformado por César Pineda, Daniel Garzón, René Barrero, Miguel Parrado, Laura López, Santiago Pineda y David Camelo. ¿Sabías que una máquina puede aprender a entender la incertidumbre? En el mundo real, casi nada es completamente seguro, los diagnósticos médicos, las predicciones del clima, o incluso las recomendaciones de Netflix se basan en probabilidades, no en certezas. En este video, vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial aprende a manejar ese caos a su favor. Bienvenidos al capítulo 18, donde Russell y Norvig nos enseñan a construir modelos probabilísticos inteligentes, sistemas capaces de inferir, razonar y decidir aun cuando los datos están incompletos o llenos de ruido. Hablaremos de cómo las máquinas aprenden las estructuras ocultas detrás de los datos, del poder del algoritmo y de cómo todo esto conecta con tecnologías modernas como el deep learning probabilístico. Así que si alguna vez te has preguntado cómo la IA aprende a predecir lo impredecible, este capítulo te lo revelará. ¿Sabías que una máquina puede aprender a entender la incertidumbre? Comenzaremos con Relational Probability Models, donde veremos cómo la IA puede representar no solo variables aisladas, sino también las relaciones entre objetos, combinando lógica y probabilidad. Luego, en Open Universe Probability Models, entraremos a un escenario aún más desafiante, uno donde ni siquiera sabemos cuántos objetos existen. En la tercera parte, Keeping Track of a Complex World, entenderemos cómo los agentes mantienen su conocimiento actualizado sobre un entorno que evoluciona constantemente. Y finalmente, en Programs as Probability Models, descubriremos cómo los programas pueden convertirse en modelos probabilísticos en sí mismos, dando origen a la programación probabilística. En este capítulo exploraremos 4 grandes ideas. Las redes bayesianas han sido una herramienta poderosa para modelar dependencias entre variables aleatorias. Pero cuando los dominios crecen, como en un sistema con millones de usuarios y objetos, las redes tradicionales se vuelven inmanejables. Para resolver esto, surge un enfoque más expresivo, los modelos de probabilidad relacional. Las redes bayesianas, como vimos en capítulos anteriores, son modelos proposicionales, trabajan con un conjunto finito de variables, cada una con un dominio finito de valores posibles. En cambio, los modelos de primer orden se basan en objetos, funciones y relaciones. Podemos visualizar esta diferencia con la figura 18.1 del libro. En la parte derecha se muestra la semántica estándar de la lógica de primer orden. Cada símbolo puede referirse a un número infinito de objetos posibles, y el conjunto de mundos posibles también es infinito. En la parte inferior aparece la semántica de base de datos. Aquí solo existen los objetos con nombre, de modo que el número de mundos posibles es finito. Esta reinterpretación es la clave que permite que los modelos relacionales sean computables. Formalmente, la probabilidad de una proposición phi es la suma de las probabilidades de todos los mundos donde phi es verdadera. Así nace la base matemática de los modelos relacionales. El problema es que el conjunto de mundos posibles es, en general, infinito. Por eso necesitamos una versión más manejable, la semántica de base de datos. En esta versión, los objetos que existen son exactamente los que tienen nombre en el modelo. Esto garantiza un número finito de posibles mundos y nos permite definir probabilidades sobre dominios acotados. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo. Supongamos que un sitio de venta de libros en línea quiere estimar la calidad de cada libro según las recomendaciones de sus clientes. Pero no todos los clientes califican igual, algunos son amables y tienden a dar buenas notas, otros son más críticos, y algunos pueden ser deshonestos, inflando artificialmente ciertas reseñas. Si intentáramos representar este sistema con una red bayesiana tradicional, necesitaríamos un nodo por cada cliente y cada libro. Con millones de clientes y productos, la red sería inmanejable. En cambio, con un modelo relacional podemos expresar la estructura general de una sola vez, y dejar que se expanda automáticamente según el número de objetos existentes. El modelo se define usando funciones con tipos bien especificados.
Así, evitamos combinaciones absurdas como la amabilidad de un libro. Cada función representa una propiedad o relación probabilística entre tipos de objetos. Cada instancia, como honestidad C1 recomendación C2, B2, se convierte en una variable aleatoria. Gracias al cierre del dominio, el número total de variables es finito, aunque el modelo sea muy general. Cada función viene acompañada de una distribución de probabilidad. Por ejemplo, podemos suponer que el 99% de los clientes son honestos, que la amabilidad sigue una distribución más uniforme, y que la calidad de los libros tiene un sesgo hacia valores intermedios. La tabla RecCPT representa la probabilidad de cada recomendación en función de estas tres variables. En un dominio pequeño se puede visualizar fácilmente, pero en un dominio grande, esta estructura se replica automáticamente. Un aspecto poderoso de los RPMS es que pueden representar independencias contextuales. Por ejemplo, un cliente deshonesto puede emitir recomendaciones sin basarse en la calidad ni en la amabilidad. Esto se expresa con una regla condicional probabilística. El modelo cambia su estructura según el contexto del valor de honestidad, C. El motor de inferencia no sabe de antemano qué camino tomará, debe considerar ambos. Esta capacidad de ramificación probabilística es lo que hace tan expresivos a los modelos relacionales. Hasta ahora, hemos asumido que todas las relaciones, como quién es el autor de un libro, son conocidas. Pero, ¿qué pasa si no sabemos quién escribió B2? Esa duda también se modela probabilísticamente, y da lugar a lo que se llama incertidumbre relacional. Este tipo de incertidumbre cambia la topología misma de la red bayesiana. Cada posible valor de autor, B define una estructura distinta. Durante la inferencia, el modelo explora todas esas configuraciones y pondera sus probabilidades, razonando sobre relaciones y no solo sobre atributos. Un ejemplo real de modelo relacional es el sistema TrueSkill marca registrada de Microsoft, usado para calcular la habilidad de los jugadores en videojuegos en línea. Cada jugador tiene una habilidad subyacente, representada por una variable skill, y en cada partida, su desempeño varía un poco al azar, y el ganador es quien obtiene mayor rendimiento en ese juego. En juegos por equipos, el rendimiento del grupo puede modelarse como la suma de los rendimientos individuales. Gracias a los RPMS, este modelo mantiene pocos parámetros pero una enorme expresividad. Para razonar con un modelo relacional, hay que convertir su descripción general en una red bayesiana explícita. Este proceso se conoce como grounding o unrolling. Consiste en generar una variable aleatoria por cada combinación posible de constantes. Así, un modelo que definimos de forma compacta se expande en una red concreta. Pero esto puede producir millones de nodos, uno por cada cliente, libro y recomendación. Por ello, los algoritmos de inferencia suelen evitar generar toda la red. Utilizan inferencia levantada, lifted inference, para operar directamente sobre los patrones repetidos del modelo. De este modo, el sistema razona sobre grupos de variables equivalentes en lugar de cada variable individual, logrando enormes ahorros computacionales. Gracias a esta combinación de semántica lógica, estructura relacional y razonamiento probabilístico, los RPMS permiten describir mundos complejos de manera clara y escalable. Son la base conceptual de los lenguajes de programación probabilística modernos. Veremos cómo una nueva forma de pensar les permite enfrentarse al caos y a la incertidumbre del mundo real. Muy bien, vamos al grano. Empecemos con un problema que parece simple, pero que es un verdadero quebradero de cabeza para cualquier sistema de IA: el problema de la identidad. A ver, fijaos en esto. Aquí tenemos dos citas académicas sacadas de Internet. A primera vista, se parecen, pero son diferentes, ¿verdad? Mirad el formato de los nombres, el título de la conferencia, hasta la ciudad. Son el tipo de datos con los que los sistemas de IA trabajan todos los días. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Estamos hablando del mismo artículo científico o de dos publicaciones distintas? Una persona con un poco de intuición podría resolverlo, pero para una máquina esto es un campo de minas, pura ambigüedad. Pues sí, se trata exactamente del mismo artículo. Y este es un ejemplo perfecto de por qué el problema de la identidad es tan complicado para los ordenadores. Pequeñas variaciones, un punto, una coma, una abreviatura,
Todo crea un caos que los métodos tradicionales simplemente no saben cómo manejar. Y cuando digo que no saben manejarlo, no exagero. El fracaso puede ser espectacular. Por ejemplo, el sistema Citeser una vez llegó a listar más de 120 libros diferentes de los autores Russell y Norvig, que en realidad eran el mismo libro, citado de 120 formas distintas. Imaginad el lío. Vale, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué la IA se lía tanto con algo así? Pues la razón de fondo es que, a menudo, la diseñamos con un punto ciego muy importante, una suposición sobre el mundo que casi nunca es cierta. A este punto ciego se le llama la suposición del universo cerrado. Suena técnico, pero es fácil de entender. Básicamente, la IA tradicional asume que ya conoce de antemano todos los objetos que existen. Es como si tuviera una lista completa, y su único trabajo fuera ponerle etiquetas a las cosas de esa lista. Pero claro, el mundo real no funciona así, ¿verdad? Y esto nos lleva al primero de dos grandes desafíos, la incertidumbre de existencia. La IA no sabe cuántos artículos, clientes o espías hay ahí fuera. Tiene que deducirlo a partir de datos que, casi siempre, son incompletos y confusos. Y si no sabe cuántas cosas hay, imaginad el segundo desafío, la incertidumbre de identidad. Si tenemos un montón de observaciones, ¿cómo sabemos cuáles se refieren a la misma cosa? ¿Estamos viendo el mismo coche dos veces o dos coches idénticos? Y esta doble incertidumbre, la de existencia y la de identidad, está por todas partes, de verdad. Un sistema de visión que ve algo, se gira y lo vuelve a ver. ¿Es lo mismo? Un sistema de texto que lee María, la doctora Smith y su madre. ¿Hablamos de una, dos o tres personas? ¿O un analista que sigue a espías con múltiples alias? Todos se enfrentan en el fondo al mismo rompecabezas. Por tanto, necesitamos una solución. Una nueva forma de pensar que permita a la IA manejar todo este desorden de la realidad. Vamos a ver en qué consiste. Y esa solución son los modelos de probabilidad de universo abierto, u OUPM por sus siglas en inglés. Están diseñados específicamente para razonar en estos entornos donde no sabemos ni qué objetos existen ni cómo encajan las piezas. Aquí está el cambio de chip fundamental. Los modelos tradicionales solo asignan propiedades a cosas que ya conocen. En cambio, los OUPM pueden plantear hipótesis sobre qué cosas podrían existir para empezar. O sea, no solo describen el mundo, sino que proponen cómo podría ser ese mundo. Vale, suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? ¿Cómo que generan mundos? Pues la idea es que, en lugar de analizar los datos de frente, se dedican a contar historias generativas sobre cómo podrían haberse creado esos datos. Vamos a simplificarlo con un ejemplo de una librería online. Un USMPM podría contar una historia así. Primero, vamos a imaginar que hay un número X de clientes reales. Segundo, por cada cliente decidimos si es honesto o deshonesto. Y tercero, en función de eso, generamos las cuentas de usuarios que tiene cada uno. ¿Y por qué importa si son honestos? Bueno, porque un cliente deshonesto podría crear muchas identidades para, por ejemplo, ponerle un montón de reseñas positivas a su propio libro. Esto, en seguridad informática, tiene un nombre. Es un ataque civil. Lo que vemos aquí es justo el final de una de esas historias, un mundo posible. En esta versión, el modelo ha imaginado que hay dos clientes. El primero es honesto y tiene una sola cuenta. El segundo no y tiene dos. La gracia es que el UOPM genera millones de mundos así y le asigna una probabilidad a cada uno. Perfecto. Ahora volvamos al principio. ¿Cómo nos ayuda esta capacidad de generar mundos a resolver el problema de las citas de los artículos? Pues el OPM hace lo mismo. Explora diferentes hipótesis como si fueran mundos distintos. En el mundo A, la hipótesis es que solo existe un artículo real y las dos citas son simplemente dos formas un poco chapuceras de referirse a él. En el mundo B, la hipótesis es que no, que existen dos artículos diferentes y cada cita corresponde a uno. Y aquí viene la clave. El modelo usa algoritmos para explorar este universo de mundos posibles y calcula cuál de ellos es la explicación más probable para los datos que hemos visto. En nuestro caso, casi seguro que concluiría que el mundo A, el de un solo artículo, es mucho más probable que el mundo B. Claro, aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? Con infinitas posibilidades sobre la mesa. ¿Cómo se las apaña una máquina para explorar ese infinito sin acabar completamente perdida? Este es, precisamente, el gran desafío que vamos a desgranar hoy. A ver, la solución no es ir comprobando una por una todas las posibilidades. Eso sería literalmente imposible, no. En lugar de eso, la IA utiliza una técnica mucho más astuta que se conoce como inferencia aproximada. El método tiene un nombre un poco técnico, cadena de Markov-Monte Carlo, o MCMC para los amigos. Pero para que nos entendamos, lo mejor es imaginarnos a la IA no como un bibliotecario que se vuelve loco con una lista infinita, sino más bien como un detective supermetódico que está investigando un caso. Fijaos. El algoritmo MCMC explora ese universo de mundos posibles, pero pasito a pasito.
Comienza con una teoría que parece razonable. Luego hace un cambio mínimo, muy localizado, y se pregunta, ¿esto nuevo explica mejor las pruebas que tengo? Si la respuesta es sí, se queda con el cambio y sigue. Si es no, pues normalmente lo descarta y prueba otra cosa. Es una búsqueda inteligente, no una búsqueda a lo bruto. Y aquí está el truco, la clave de por qué es tan eficiente. La IA no tiene que recalcularlo todo, el universo entero, cada vez que hace un pequeño ajuste. ¿Qué va? Solo se fija en esa pequeña pieza que acaba de modificar. Esto hace que cada paso del detective sea súper rápido y, sobre todo, computacionalmente muy barato. Y esto lo ilustra a la perfección. Es la manera en que el sistema lidia con el infinito. Es como si encendiera un foco solo en lo que de verdad importa en cada momento, analizando lo que conocemos como mundos parciales. Vale, la teoría suena genial, pero ¿funciona de verdad en el mundo real? Vamos a comprobarlo y lo haremos con 2 casos de estudio que son, la verdad, muy potentes. Empecemos por un problema que viene del mundo académico. Un mismo artículo de investigación puede ser citado de docenas de maneras diferentes, a menudo con pequeños errores o variaciones. Un verdadero caos. Para los sistemas tradicionales, esto es un laberinto. Se pierden por completo en esta ambigüedad. Para solucionar esto, la IA, usando un enfoque llamado OUPM, o Modelo Probabilístico Orientado a Objetos, lo que hace es trabajar al revés. En lugar de limitarse a leer las citas, infiere cuál es la historia más probable, el mundo que mejor explica el origen de esas citas tan desordenadas que estamos viendo. Y el resultado de pensar así, pues una tasa de error que cae en picado. Como vemos aquí, el sistema es entre 2 y 3 veces más preciso que las tecnologías de referencia que había antes, como CITESIR. Una mejora brutal. Y ahora pasamos a un problema con unas implicaciones, bastante más serias. La detección de ensayos nucleares secretos. Es que los sensores sísmicos generan una cantidad de ruido tremenda. El verdadero reto aquí es encontrar la señal buena, la que podría indicar una violación del tratado en medio de un auténtico mar de falsas alarmas que vienen de terremotos y otros movimientos naturales. Pues bien, un sistema llamado NetVisa usa exactamente el mismo enfoque que vimos antes, el OPM, para modelar la geofísica. En esencia, crea una historia sobre cómo los eventos sísmicos, tanto naturales como provocados por el ser humano, acaban generando las señales que recogen las estaciones de monitoreo por todo el planeta. Y los resultados, son espectaculares. NetVisa consigue reducir la tasa de eventos que se pasaban por alto a menos de la mitad, si lo comparamos con el sistema automatizado estándar. La diferencia es abismal. Pero esperad, que llega la parte más increíble de todas. No es que solo supere a otros programas, es que supera a equipos enteros de analistas humanos expertos. Este nivel de precisión demuestra el poder real de este enfoque, ser capaz de inferir el único evento verdadero que mejor explica todo un batiburrillo de señales ruidosas y ambiguas. Es impresionante. Vale, hemos visto 2 casos muy distintos, citas académicas desordenadas y ensayos nucleares. ¿Qué pueden tener en común? Pues, aunque no lo parezca, ambos problemas siguen un patrón muy parecido. En los dos existen objetos desconocidos en el mundo, ya sean artículos o eventos sísmicos. Estos objetos generan observaciones ambiguas, como las citas o las detecciones de los sensores. Y es al agrupar todas esas observaciones cuando la IA puede llegar a inferir las propiedades de esos objetos ocultos con muchísima más precisión. En el fondo, esto se parece mucho a cómo se descubrió el planeta Neptuno. Los astrónomos no lo vieron directamente al principio. Lo que hicieron fue deducir que tenía que estar ahí por los efectos de su gravedad en la órbita de Urano. Vieron la consecuencia e inferieron la causa. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si una IA es capaz de inferir lo que no puede ver, basándose solo en los efectos que provoca en lo que sí puede ver, ¿qué otros Neptunos se esconden en la inmensa cantidad de datos que tenemos? Las posibilidades para la ciencia, para la seguridad, para el descubrimiento, son sencillamente profundas. ¿Cómo distingue un coche autónomo a un peatón de otro en una calle concurrida? ¿Cómo sigue el control de tráfico aéreo a cientos de aviones simultáneamente? Todos se enfrentan a un desafío fundamental: mantener el rastro en un mundo complejo y cambiante. No se trata solo de ver qué hay ahí fuera, sino de saber quién es quién a lo largo del tiempo. Este es el problema de la asociación de datos. Imagina que miras una pantalla de radar. En cada intervalo de tiempo ves un conjunto de blips o puntos. El problema es que el radar no te dice qué punto de hace un segundo corresponde a qué punto de ahora. Eres tú quien debe conectar los puntos.
Supongamos que sabemos que hay exactamente 2 aviones en el cielo. En cada momento, cada uno genera un blip. Incluso en este caso tan simple, nos enfrentamos a la incertidumbre de identidad. ¿El avión A generó el blip 1 o generó el blip 2? Volvamos a nuestros 5 instantes de tiempo. Una posibilidad es que las trayectorias se vean así. Una aeronave desciende suavemente mientras la otra asciende. Esta es una hipótesis, una posible historia que explica lo que vemos. Pero, ¿y si las trayectorias se cruzaron? Esta es una segunda hipótesis, completamente diferente, que se ajusta exactamente a los mismos datos. ¿Cuál es la correcta? El problema es que el número de hipótesis crece de forma explosiva. Con solo 2 aviones en 5 momentos, hay 32 escenarios posibles. Si tuviéramos 10 aviones durante 10 momentos, el número de posibles historias se dispara a más de 36 cuatrillones. Esto es lo que se conoce como una explosión combinatoria. Pero el mundo real es aún más caótico. Los sensores no son perfectos. A veces aparece una falsa alarma, un blip que no corresponde a ningún objeto real. Otras veces ocurre un fallo de detección. Un avión está ahí, pero no genera ningún blip, dejando un hueco en su trayectoria. Y por supuesto, los objetos no son eternos. Constantemente debemos lidiar con la iniciación de trazas, cuando un nuevo avión entra en el espacio aéreo, y la terminación de trazas, cuando uno sale. Para manejar toda esta incertidumbre, los sistemas de inteligencia artificial utilizan modelos probabilísticos complejos, como los Open Universe Probabilistic Models, que pueden razonar sobre objetos que aparecen, desaparecen, son detectados o pasados por alto. Entonces, ¿por qué es tan difícil este problema? Porque para cada una de esas miles de millones de hipótesis, el sistema debe calcular una probabilidad. La distribución de creencias del sistema no es una sola imagen clara del mundo, sino una mezcla de un número exponencial de posibilidades. No hay un algoritmo exacto y eficiente conocido que pueda resolverlo rápidamente. Resolver la asociación de datos es crucial para todo, desde la defensa y la logística hasta los vehículos autónomos. Es un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia artificial se enfrenta a la incertidumbre para dar sentido a nuestro mundo una observación a la vez. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos atascados. Tenemos este caos de observaciones, esta explosión de posibilidades de quién es quién. Si intentamos adivinar una sola respuesta correcta, vamos a fallar. El rastro se corromperá, los aviones desaparecerán de nuestra pantalla. Así que aquí es donde la inteligencia artificial da un giro brillante. La respuesta es dejar de adivinar. En lugar de elegir la asignación más probable, vamos a considerar todas las asignaciones, al mismo tiempo sopesadas por su probabilidad. Genial. Tenemos el manual. ¿Y ahora qué? Ahora le damos la vuelta. Recibimos los blips del mundo real y le preguntamos al modelo, de todas las millones de historias posibles que podrían haber ocurrido, ¿cuál es la más probable que haya creado esto? Esto se llama inferencia, y por supuesto, no podemos revisarlas todas. Es intratable. Así que usamos un truco increíblemente listo, inspirado en la evolución, el filtrado de partículas. Funciona así. En lugar de una hipótesis, mantenemos miles de ellas. Imagina 10.000 detectives diminutos o partículas. Cada detective tiene una teoría. Yo creo que el avión A está aquí y el blip 2 es un fantasma. Otro dice, no, el avión A falló y el blip 2 es un avión nuevo. Cuando llega la siguiente observación, el siguiente blip, le preguntamos a cada detective, ¿qué tan bien predijo esto tu teoría? A los que acertaron, los clonamos. A los que fallaron, los eliminamos. Es la supervivencia del más apto. Pero para las hipótesis, la población de partículas evoluciona
y sigue la verdad. Hemos hablado de la teoría, de puntos en una pantalla, pero ahora miremos el mundo real. Esto no es un laboratorio, es una autopista, y para una inteligencia artificial, esto es una pesadilla. El objetivo parece simple: seguir a los coches. Pero para entender por qué esto es casi imposible para un algoritmo simple, vamos a visualizar su perspectiva en una carrera de obstáculos digital. Imagina una autopista simplificada, vista desde arriba. Nuestra IA intenta seguir a un coche objetivo, el punto azul. Todo va bien hasta que aparece una sombra. Para nosotros es obvio, pero la inteligencia artificial lo ve como otro objeto. El rastreador duda, se confunde y casi pierde el objetivo. Apenas se recupera cuando un camión bloquea la vista. El punto azul desaparece. El rastreador entra en pánico. ¿A dónde fue? Su predicción se vuelve una suposición a ciegas. El coche reaparece. Pero, espera, un nuevo coche entra desde una rampa. ¿Es nuestro objetivo? ¿Es otro? El número de jugadores ha cambiado a mitad del juego. Finalmente, el coche se acerca a la segunda cámara, a kilómetros de distancia. La predicción del algoritmo no es un punto, es un enorme cono de incertidumbre que abarca a múltiples vehículos. Para la IA, elegir el coche correcto ahora es como ganar la lotería. En estas condiciones, cualquier sistema que intente tomar una única decisión correcta está condenado. Y sin embargo, los sistemas modernos tienen éxito. ¿Cómo? Porque no juegan a este juego. No eligen una respuesta. Abrazan el caos, manteniendo vivas todas las posibilidades a la vez. Como vimos con el filtrado de partículas. Un modelo probabilístico puede expresarse no solo con ecuaciones o redes. Cada ejecución del programa define una traza de ejecución, y el conjunto de todas las posibles trazas constituye el espacio de mundos posibles. La probabilidad de cada mundo es el producto de las probabilidades de las selecciones aleatorias que lo componen. A estos programas se les llama programas generativos, como este ejemplo, donde generamos una palabra con letras aleatorias. Cada elección aleatoria dentro del código se considera una variable aleatoria que llamamos x sub i. La ejecución completa del programa produce una traza, que es una secuencia específica de valores, y la llamamos omega, que contiene x1, x2, hasta xn. La probabilidad de que ocurra exactamente esa secuencia se calcula como el producto de las probabilidades de cada elección, condicionada por todas las decisiones anteriores. Esto se puede leer como P de omega es igual al producto sobre I de P de X sub I, dado X1 hasta X sub I menos 1. Es decir, ejecutar un programa generativo es como tomar una muestra de todos los posibles mundos que el programa puede generar, y esta distribución de mundos está definida implícitamente por el propio código. ¿Esto qué utilidad tendría? Bien, reapliquemos el ejemplo de las palabras aleatorias con un problema real: leer texto degradado, como el que encontraríamos en libros antiguos, o imágenes borrosas. Un programa generativo podría simular cómo se originan estas imágenes. Genera un número aleatorio de letras a partir de una distribución de Poisson y elige cada letra al azar de un conjunto finito. Renderiza las letras en una imagen. Añade ruido gaussiano a cada píxel, controlado por una varianza también aleatoria. Cada ejecución produce una imagen distinta, con diferentes letras, longitudes y niveles de ruido. El resultado es un modelo probabilístico completo de imágenes posibles. El conjunto de imágenes generadas representa la distribución P de omega. Algunas trazas producen imágenes legibles, otras casi irreconocibles. Cada variable aleatoria del programa, el número de letras, cada carácter, el ruido, cada píxel, forma parte del modelo. Si desplegáramos el programa como una red bayesiana explícita, tendría miles de nodos.
Por ejemplo, una sola traza con 6 letras y una imagen de 32 por 128 píxeles contiene más de 4.000 variables aleatorias. El modelo es, en efecto, de universo abierto, porque el número total de variables depende de elecciones hechas durante la ejecución. Dado que este programa puede generar imágenes a partir de texto, también puede invertirse. Dada una imagen observada, inferir cuál texto la generó. Esto se logra con métodos de inferencia probabilística como MCMC, Markov Chain Monte Carlo, que exploran el espacio de trazas posibles. Cada traza candidata representa una hipótesis sobre qué letras y ruido podrían haber producido la imagen. Si aumentamos el ruido, la inferencia se vuelve más incierta. El modelo básico trata las letras como independientes entre sí, de modo que secuencias improbables como Q, X, B, etc. son tan probables a priori como house. El resultado es ambigüedad. Varias posibles cadenas explican igualmente la imagen observada. Esto no es un fallo de la inferencia, sino del modelo generativo. Carece de conocimiento lingüístico. Podemos mejorar el programa incorporando una cadena de Markov sobre las letras. En lugar de elegir cada carácter de forma independiente, cada letra se elige según la anterior, con probabilidades de transición estimadas a partir del idioma. El nuevo programa produce secuencias más pronunciables y coherentes. Visualmente, las imágenes generadas parecen contener palabras reales, no combinaciones aleatorias. El modelo resultante captura dependencias locales del lenguaje, sin perder la naturaleza generativa del programa. Al aplicar inferencia MCMC con este nuevo modelo, la reconstrucción mejora. El sistema no solo busca letras que encajen con los píxeles, sino secuencias que sean plausibles lingüísticamente. Aun en casos de alto ruido, las hipótesis dominantes reflejan palabras posibles del idioma. Con esto en mente, podemos afirmar que un programa generativo con aleatoriedad define un modelo probabilístico sobre sus propias ejecuciones. Los métodos de inferencia, rejection sampling, likelihood weighting, MCMC, permiten actualizar creencias a partir de la evidencia. Este enfoque une dos mundos, la expresividad total de la programación y el rigor cuantitativo de la probabilidad. En este sentido, los lenguajes de programación probabilística son universales, igual que las máquinas de Turing, y pueden representar cualquier distribución que una máquina probabilística pueda muestrear.